Bona tarda, benvingudes, benvinguts a una nova sessió del curs sobre Fisher. Avui estem molt contentes, tenim a la Marta Chávez amb nosaltres per parlar de crítica cultural i hauntologia i ens explicarà una mica què és tot aquest concepte de la hauntologia en Fisher, diguéssim, i una mica d'on ve, i podrem també aterrar una mica les idees de Fisher al nostre marc cultural i també reprendre algunes de les últimes formulacions que Fisher plantejava més enllà d'aquest realisme capitalista del que venim parlant en les últimes sessions. La Marta té formació en filosofia, és investigadora, és escriptora, és la coordinadora d'activitats de l'editorial Caja Negra, que és una de les editorials principals gràcies a les quals avui podem estar llegint Fisher. Ha treballat, també ha editat el llibre Working Dead, on treballa la qüestió del neoliberalisme i el malestar també psíquic, mental d'aquest marc que venim ja treballant i que vam explicar a la sessió passada amb la Laura Llevadot. I avui intentarem actualitzar aquest pensament de Fisher en aquest terreny i veure quines són les línies de sortida també d'aquest marc de realisme radical que hem vist que genera aquesta atròfia del pensament, de la imaginació i alhora aquesta paralització política. I veurem quines són les propostes de Fisher i com podem fer una lectura de Fisher que sigui útil políticament i que no caigui en la melanconia d'esquerres que també tant s'ha criticat i que tant criticava el propi Fisher. Doncs bé, sense més, li deixo la paraula a la Marta. Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Muchas gracias, Paula, y el Instituto de Humanitats por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Mi relación con Fisher viene un poco por mi trabajo con la editorial de Caja Negra y con las actividades que he organizado en torno a su figura y su legado, pero a medida que cada vez lo he leído más, también se ha ido involucrando mucho mis propias investigaciones personales, así que digamos que es un autor de referencia y con quien he discutido y he conversado en ocasiones. Entonces, también aquí voy a aprovechar para hacerle algunas preguntas al texto de Fisher y para también traer otras voces que dialogan con el propio autor. A mí me pidieron más expresamente que me centrase en el concepto de ontología, que es un concepto que Fisher desarrolla en el libro de los fantasmas de mi vida. Entonces, yo iba a centrar un poco la sesión en este concepto de ontología, también el concepto de modernismo popular, que es un concepto que tiene mucho que ver con el concepto de ontología, y luego voy a irme al texto de Comunismo ácido, que es un texto posterior, que él publica ya, es un texto que se publica una vez él ha fallecido y que digamos es una introducción inconclusa a lo que iban a ser sus últimas lecciones del deseo poscapitalista, ¿no? Para mí también es importante, como decía Paula, terminar un poco desde el comunismo ácido porque creo que él también empieza a sobrevolar una serie de marcos más propositivos, ¿no? Más esperanzadores, que es importante también como continuar de alguna forma, ¿no? Nos deja una tarea. A mí la sensación es que Fisher nos deja una tarea y desde ahí me gustaría continuar porque sí que me sale la pregunta de si de alguna manera estamos relacionándonos con la figura y el legado de Fisher de una forma como de una melancolía de la izquierda y no tanto desde una posición ontológica, ¿no? Y qué sería leer a Fisher dentro del paradigma del modernismo popular y de qué manera Fisher puede ser productivo, útil hoy, ¿no? Como que a veces tengo la preocupación de si lo estamos convirtiendo como en una especie de autor de un canon que termina siendo más estático y que acaba también convirtiéndose en una commodity editorial también, ¿no? Un fenómeno de ventas. Entonces, intentar sacar a Fisher de también estas estructuras del propio capitalismo y de la industria cultural o de la industria del conocimiento que también a veces lo fija y no nos permite como volar, ¿no? Más allá de su propia textualidad. Entonces, para empezar hablando del concepto de ontología, lo que voy a traer aquí es un diagnóstico que elabora Fisher, pero que también elabora otro autor, que es Simon Reynolds. Yo creo que es una cosa muy importante también
que tenemos que decir siempre es que Fischer escribe en conversación con otros autores y autoras, como que muchas cosas que solo atribuimos a él en verdad vienen de un contexto donde él empezó trabajando y escribiendo, que es el contexto de la blogosfera, ¿no? En una época que es la década de los 90, principios de los 2000, y me parece muy importante también como reconocer en este caso el diálogo con Reynolds que tiene. Fischer habla del concepto de ontología, Reynolds habla del concepto de retromanía, pero ambos comparten un diagnóstico y de alguna forma una lectura. Y su lectura de alguna forma es que la cultura y la producción cultural, en específico musical, del siglo XXI está atrapada en un tiempo sin tiempo, sufre de una especie de anacronía constante donde todo es una repetición, un pastiche de otras producciones culturales, ¿no? Entonces hay una sensación de alguna forma de agotamiento y de que la cultura ya no es capaz de generar imaginarios políticos de futuro que sean entusiasmantes, ¿no? Y no son capaces tampoco de alguna forma de tener una experimentación cultural o musical que permita entender que esa producción es la producción de un tiempo presente, ¿no? En este sentido, ellos siguen también la lectura de Berardo Bifo, ¿no? De este autor que habla de la lenta cancelación del futuro, que es esta idea de que a partir de la llegada del neoliberalismo, digamos la década de los 70 y los 80, parece que todos los grandes sueños o figuraciones de mundos posibles acaba por cerrarse, ¿no? Como sabemos, con las clases que habéis tenido sobre realismo capitalista aparece esta gran sentencia de que no hay alternativa y por lo tanto se clausura, ¿no? La posibilidad de mundo. Aquí también tenemos autores como Fukuyama hablando del fin de la historia, ¿no? Y también estamos ante la caída de los bloques, ¿no? y del comunismo soviético, y en ese sentido como que parece que ya solo existe un tiempo eterno presente que es el del capitalismo, donde es una repetición todo el tiempo de lo anterior, ¿no? ¿No? Esta pregunta de si la cultura del siglo XXI ya no afronta el shock por el futuro o la imaginación radical de generar imaginarios y prácticas de forma de vida que nos inviten a salir del realismo capitalista, bueno, creo que es una pregunta que Fischer afirma en 2013, que es cuando escribe este texto. Creo que también hay que volver a preguntárselo, si ahora mismo estaríamos en un momento en el que la cultura y la producción cultural y musical también están en este ciclo de retromanía y pastiche, o si bien han pasado cosas desde que Fischer escribió este texto en 2013 ahora, ¿no? Que también me parece como interesante como ver hasta cuándo, ¿no? duran sus diagnósticos y si ese diagnóstico nos sigue sirviendo de esa manera. En este sentido, Fischer dialoga con un autor que es Frederick Jameson, ¿no? donde lo que ven es que esta incapacidad de la producción cultural de asir el presente tiene que ver con que también está atrapada en una nostalgia formal, ¿no? donde al final las nuevas tecnologías o las tecnologías que dispondríamos para, en este caso más concreto, la producción musical, no intentan experimentar con nuevas formas, sino imitar de la forma más fideligna un sonido del pasado. O sea, a pesar de tener nuevas tecnologías, lo que sirven más bien es para reproducir de una forma más ilusoria la música de otros tiempos, y eso también hace que de repente se congele de alguna manera la imagen que tenemos de la década de los 60 y los 70 como unas producciones culturales icónicas o mitificadas o vacías, ¿no? de todo el contexto de radicalidad política y social de la que podrían haber surgido. O sea, nos quedamos con la imagen de un David Bowie o nos quedamos con la imagen de un Joy Division, ¿no? Estamos todos llenos de conciertos tributo que repiten, ¿no? esta misma música y desatiende, ¿no? a realmente la efervescencia sociocultural de donde surgen esos proyectos, ¿no? A Fischer un poco lo que viene a decir es no hay tanto que copiar estos estilos, sino copiar las condiciones de posibilidad de que eso surgió o las condiciones, ¿no? de voluntad y de agencia y de experimentación de donde surgen estos productos y proyectos culturales y musicales, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿por qué la llegada del capitalismo neoliberal y el postfordista condujo a una cultura del pastiche y la retrospección, ¿no? ¿Qué sucede en la década de los 70-80 que se va alargando hasta finales de los 90 para entender que ya a partir, diríamos, de los 2000 no existe como esta música o esta producción cultural que sea capaz de asir el presente y de imprimir como al presente como una fuerza capaz de imaginar otros mundos posibles, unos afueras del realismo capitalista?
Creo que es interesante que pensemos que Fischer un poco cree que lo último que produce como innovación cultural sería el contexto rave o jungle, ¿no?, de la década de los 90, pensando en el contexto anglosajón, o sea que sí que se alarga como hasta mitad de los 90 y que sea a partir de ahí cuando empieza como esta retromanía, ¿no? Identifica en grupos como Arctic Monkeys, pero también un ejemplo muy claro puede ser Amy Winehouse, ¿no? Y el triunfo de Amy Winehouse como alguien que lo escuchas y puede parecer la Motown y de repente te das cuenta de que estamos en el 2005 y que está sonando igual que como sonaba en los años 60. ¿No? Incluso hay toda una ingeniería de sonido y una tecnificación que lo que intenta es generar esa ilusión de que estás escuchando una música del pasado. Pero como decíamos, ¿qué es lo que el neoliberalismo trae como para que la cultura tenga esta especie de repliegue sobre sí misma y sobre una repetición formal, ¿no?, vacía del revulsivo político que caracterizaba esta producción cultural? Sería, por un lado, la destrucción de las redes de solidaridad, ¿no?, y seguridad, que vendrían en el caso del contexto anglosajón, ¿no?, dados por las políticas después de las guerras y el desarrollo del estado del bienestar, el ascenso, digamos, o la facilidad que tienen también ciertos contextos más de clase trabajadora para acceder a la cultura, para poder negociar sus condiciones de trabajo. Ante este repliegue del neoliberalismo y la desmantelización que produce, pues aparece esta idea de inseguridad y individualidad, ¿no?, que de alguna forma lo que hace sería volver como con una ansia compensatoria, ¿no?, a lo familiar y lo establecido, ¿no? Y es esta especie de pérdida, ¿no?, de estos lazos y de esta realidad de sustento del desarrollo de la sociedad del bienestar la que haría volver, digamos, a una especie de necesidad de algo más conservador o familiar o estable, pero por otro lado también cómo la ideología del trabajo se imprime en los sujetos, individualiza, al mismo tiempo que hay una cultura cada vez más precarizada, ¿no?, y que de alguna forma las personas estamos al mismo tiempo exhaustas y sobreestimuladas y que en ese estado no hay posibilidad de crear arte, ¿no? Ahí también un poco dialoga con Bifo hablando de esta idea de la deserotización de la cultura, ¿no? No hay tiempo para crear una cultura que sea capaz de erótica y capaz de movilizar, ¿no?, porque estamos exhaustos, cansados, sin tiempo y al mismo tiempo sin infraestructuras, ¿no? Él también señala, que me parece algo importante, de cómo de repente a lo mejor una serie de ayudas o posibilidades que existían en el marco de los 60 y los 70 desaparecen, suben los alquileres, por lo tanto los artistas no tienen posibilidad de tener esos espacios de trabajo, entonces como que todo esto también imposibilita que los artistas tengan una posibilidad de crear, o más que de crear, de experimentar, ¿no?, de perder como el tiempo a experimentar, y entonces al final son artistas que pronto entran dentro de lo que sería una industria cultural, ¿no?, dentro de las grandes infraestructuras ya del capitalismo. Y aquí yo creo que veo un poco la cuestión de lo que sucede, y lo podemos ver muy claramente en casos también como el Estado español, en la desaparición de ciertas prácticas más de arte de vanguardia frente al desarrollo de una industria cultural, ¿no? Podríamos poner casos como la aparición del Guggenheim en una ciudad como Bilbao, como un caso en el que de repente toda una escena desaparece, también por otras cosas, ¿no?, pero que al mismo tiempo la apuesta no es por invertir en que las escenas locales tengan más talleres, espacios o escuelas donde puedan crear y experimentar, sino que se hacen estos grandes museos que en verdad movilizan capital artístico internacional, ¿no?, y al final pues estamos ya en un contexto más de industria y mercado del arte. Entonces, ante este diagnóstico, ¿no?, que digamos la lenta cancelación del futuro, la producción cultural que no es capaz de generar un shock o una interpretación del presente que nos lleve, ¿no?, a imaginar afueras del realismo capitalista, lo que propone Fischer es el concepto de ontología. El concepto de ontología, Fischer lo toma de una conferencia que da el filósofo francés Jacques Derrida, una conferencia que se llama Espectros de Mars, ¿no?, donde él lo que intenta pensar es los legados del comunismo una vez ha caído el bloque soviético, ¿no? Y entonces en algo muy interesante que yo creo que ha salido ya en otras sesiones de Fischer es como Fischer es capaz de tomar conceptos y convertirlos en otra cosa y llevarlos a su propio terreno. Entonces, bueno, si bien Derrida más estrictamente trabaja el concepto de ontología en relación a la memoria política, ¿no?, y la justicia y el legado de estas del espíritu de mundos que podían, ¿no?, de alguna forma ser libres o ser de otras formas de vida que no fuesen las del régimen capitalista, Fischer más bien lo que lo hace es lo utiliza para hacer un análisis de prácticas culturales. En vez de estar en un marco, digamos, de filosofía política, que sería el concepto de ontología más derridiano, estamos en un contexto de estudios culturales o crítica
cultural. Y en ontología, no me voy a profundizar muchísimo en cuestiones más filosóficas, ¿no? Pero hay que entenderlo en contraposición al concepto de ontología, que es un concepto clásico de la filosofía, ¿no? Que básicamente es las entidades que existen positivamente y nuestra relación con los entes que hacen que sea el mundo. Y frente a eso él propone ontología porque se refiere a nuestra relación con entidades que, aunque aparentemente no existen físicamente, sí que están con nosotros y sí que tienen una agencia sobre las cosas y sobre la realidad. En un momento Derrida dice, ¿no? Es la forma de habitar o de estar de los espectros. Entonces él da esta importancia o subraya la dimensión, digamos, no física de las cosas que hacen que también el mundo sea, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y esto es interesante, esta idea de la agencia de lo virtual, la agencia de lo que está sin estar, ¿no? Y a partir de este concepto, ¿no? De esta idea de que hay entes que no gozan de una existencia puramente positiva, ¿no? Fischer dice, ¿no? Todo lo que existe es posible únicamente sobre una serie de ausencias que lo preceden, lo rodean y le permiten poseer consistencia e inteligibilidad, ¿no? Entonces, este concepto de lo ontológico, de que hay algo más allá de lo que vemos que existe en sí mismo, ¿no? Le permite de alguna forma cuestionar el estatuto de realidad de lo que sería el realismo capitalista. O sea, no todo lo que es lo que hay una serie de virtualidades y de ausencias que rodean nuestra realidad y ahí hay un rastro de cosas que hacen y que debemos también atender de alguna forma, ¿no? Entonces él habla de que hay dos direcciones de la ontología, que sería más lo que ya no es más, o sea, lo que dejó de ser pero que puede dejar un remanente o un eco que está ahí como una pista, y por otro lado lo que todavía no es, o sea, todo lo que potencialmente está a nuestro alrededor pero que todavía no ha emergido, pero que potencialmente está en la realidad. Son como líneas de fuerzas que aunque no veamos en cualquier momento podrían como salir, ¿no? Y aparecer. Y es esta idea también de atractores, ¿no? Hay cosas que aunque no veamos van atrayendo, ¿no? Van posibilitando que vayan a emerger caminos que aunque no están inscritos hoy en el presente potencialmente sí lo están, ¿no? También es interesante cómo Fischer toma del concepto ontología de Derrida una cuestión que él anota, que Derrida anota de una forma muy inteligente. El texto es de los 90 y él ya está hablando de que nuestra realidad teletecnológica y la agencia de lo virtual hay que pensarlo también en relación a la aparición de Internet y las nuevas telecomunicaciones, ¿no? Y que diría que justo esta cuestión de lo que funciona a distancia es cómo funciona lo ontológico, esta cuestión de cómo funcionan los espectros, ¿no? Cómo funciona aquello que está sin estar como algo que virtualmente hace que se produzcan cosas, ¿no? Entonces, esta idea también del ciberespacio como una realidad mediada ontológicamente es algo que le ayuda también a pensar algo que es importante para entender quién son estos artistas ontológicos, que es lo que ahora Fischer nos va a proponer, es esta cuestión de cuál es la materialidad de la memoria y cuál es la materialidad de la memoria en contextos digitales, ¿no? Cree que a la aparición del ciberespacio aparecen otras formas de la memoria y que aquí es donde se abren las preguntas de cómo podemos de alguna forma reanudar los procesos culturales que se quedaron sin poder ser con la llegada del neoliberalismo. Entonces, la ontología a él le interesa sobre todo para denominar una confluencia de artistas que están, por un lado, envueltos en una melancolía y preocupados por el modo en que la tecnología materializa la memoria, los sonidos de los artefactos que están desapareciendo, ¿no? Esa materialidad que nos hace conscientes de lo que estamos escuchando está fuera del tiempo presente y nos impide caer en la ilusión de la presencia. Con esto quiero decir, para explicarlo mejor, es frente a los artistas, digamos, que son incapaces en sus producciones culturales de hacer algo nuevo o algo de la hora, ¿no? Sino que están intentando imitar y que no nos demos cuenta, ¿no? Imitar de una forma muy fidedigna sonidos del pasado porque son los sonidos que mitifican. Los artistas ontológicos lo que hacen es que aunque se refieran a esos pasados perdidos o esos futuros que se cancelaron, si hay algo en cómo están grabados o cómo está la producción musical hecha que todo el rato te hace ver que no estás, o sea, que están refiriéndose a un tiempo que no es el de ahora. O sea, no intentan disimular de alguna manera esa
ese sonido antiguo, sino que pone en evidencia que están jugando con unas sonoridades que son anteriores. Y esto lo explica muy claramente, como cuando tú ves una producción que, aunque sea digital, de repente imita el sonido del crack de un vinilo, ¿no? De la aguja de un vinilo. Entonces tú dices, bueno, esto en verdad está forzado para que tú te des cuenta de que estás como emulando un pasado, estás refiriéndote a un pasado, estás invocando un pasado, pero no para hacerlo pasar por un presente, sino para mostrar un poco el gap, ¿no? Entre ese pasado y el tiempo presente, ¿no? A mí a veces me gusta pensar con esta idea de los artistas ontológicos que si llegan los 80 con el neoliberalismo, ¿no? Y digamos que esa idea de un futuro diferente desaparece, hay esta idea de generaciones que no se han conocido pero se buscan, ¿no? Como si hubiese habido pistas en la historia y aunque desaparezcan ciertos legados, de repente te afilias o haces familia escogida con artistas de otra época, pero no porque digas que esto pasado era mejor, sino porque eres heredero de eso y desde esa herencia o esa relación produces música para el futuro, ¿no? De alguna forma. Como también entender, y esto es lo que yo creo que Fischer intenta hacer al referirse a estos pasados, es que estos pasados tienen que ser productivos para nuestro presente y para nuestro futuro, porque estos pasados de estas experimentaciones artístico-musicales nos hablan de un mundo que pudo ser. Entonces, no creamos que el mundo, ¿no? Esto le ayuda todo el rato a decir, bueno, no creamos que el mundo es lo que es, hubo gente que hizo otras cosas, que parecía que podía ser otro mundo posible, otras estructuras de vida, otras estructuras políticas, otras estéticas, otras formas de entender el arte, simplemente nos hicieron pensar que ya no podía ser más, pero tenemos que reanudar, ¿no? Ella habla mucho de reanudar estos procesos de democratización y de experimentación radical, ¿no? De alguna manera. Entonces, digamos que estos artistas ontológicos de alguna forma reconocen que el futuro que se esperaba no ha llegado, pero al mismo tiempo se niegan a abandonar ese deseo de futuro. Y aquí hay una cuestión que es lo que defiende Fischer, que hay una dimensión política de la melancolía, o sea, esa posibilidad de entender que en otros tiempos hubo momentos donde casi se puede, ¿no? Como en plan escapar de la trayectoria del neoliberalismo, que hace que nos podamos rechazar el status quo del presente. O sea, esta especie de reconocimiento de que otros mundos fueron posibles nos hace no aceptar, abrazar simplemente que no se puede hacer nada, que no hay alternativa, que el realismo capitalista es lo que es, porque hubo un momento en el que no fue así. Entonces hay que recuperar, digamos, esas energías, esas fuerzas, esa imaginación o esa creencia. El concepto de ontología, en esta cuestión de que en verdad es mucho una estética y una política del tiempo, se describe a sí mismo, se enmarca en una idea de tiempo del duelo fallido, ¿no? Un tiempo que es de la repetición, ¿no? Como casi de eso que como si no se le hace caso se repite y vuelve todo el rato, ¿no? Entonces él habla de una expresión que me parece muy bella, ¿no? De negarnos a abandonar al espectro, ¿no? Ese espectro de estas prácticas culturales que nos enseñaron que otras formas de vida eran posibles, o al mismo tiempo que este espectro se niegue a abandonarnos a nosotros, ¿no? Entonces estamos un tiempo donde estos espectros nos asedian y de alguna forma este pasado en verdad aparece asociado a un deseo de transformación de mundo, ¿no? Y que nos recuerdan que hay otros mundos posibles y que hubo un mundo que pudo ser libre, que es lo que tenemos que recuperar. No hacer creer que el neoliberalismo, ¿no? borre esto, y sino como recordar que hubo cosas de las que podemos tirar, ¿no? para volver a hacer producciones culturales que, digamos, imaginen futuros posibles más allá del realismo capitalista. Entonces, esta posición de melancolía ontológica él aclara muy bien que, por un lado, no es una melancolía como la melancolía de la izquierda y tampoco es una melancolía poscolonial. ¿Qué sería una melancolía de la izquierda? Pues es aquello que se aferra a la imposibilidad de su potencia. Digamos, él dice, es un depresivo que cree que es realista, en el que el deseo de transformación nunca va a poder ser alcanzado. Entonces no estamos en una melancolía de los 70 fueron mejor, nunca va a haber algo como esto, hay que renunciar, por eso sería una melancolía de izquierdas, ni tampoco es una melancolía postcolonial que él asocia leyendo a un autor que se llama Paul Gilroy, ¿no? Que son también las sociedades modernas europeas que ante la pérdida de
de la omnipotencia colonial, ante la pérdida del poder, ¿no?, europeo hegemónico respecto a otras potencias, se encierran, digamos, en una culpa paralizante que ya no puede como lidiar con los otros, que serían los migrantes en los contextos urbanos de las capitales europeas. Entonces, digamos que sería esa melancolía que de alguna forma desea un mundo antes de que, ¿no?, de que de alguna forma pues, la migración entrase, ¿no?, en los contextos y también compitiese de alguna forma con la clase obrera, ¿no?, que es una cosa que también es muy claro en determinados textos de Fischer de que sucede también como en estos contextos, ¿no?, de cuando también la clase obrera, ante la aparición de la migración, de repente toma posiciones más conservadoras y desatiende su conciencia de clase, de alguna forma volviéndose votantes de la derecha. Entonces distingue como también este sujeto, digamos, que de alguna manera está nostálgico de un mundo como más puro, ¿no?, donde antes como había otros valores, etcétera, etcétera. Entonces la melancolía ontológica no es ni la de la izquierda ni la poscolonial. Y él dice, porque claro, no toda nostalgia de una época significa que sí mismo sea una posición conservadora. Y a mí lo que me parece interesante de esta afirmación es que, hay una frase que dice, que voy a leer, dice, no hay que caer en la ilusión relativista de que la intensidad y la innovación están distribuidas homogéneamente en todos los periodos culturales. Es decir, no vamos a pensar que ni el futuro será mejor, ni en que todas las épocas hay grandes producciones culturales de vanguardia, sino que a veces que hay que mirar el pasado porque bueno, es donde pueden estar estos ejemplos y donde podemos activarlos y no es de una posición, digamos, como cerrada o conservadora. ¿No? En plan, no tenemos que sobreestimar siempre el presente y creer que ahora es donde está como lo más novedoso, ¿no? Y esto un poco o sea, en verdad todo este debate de Fischer con por qué el neoliberalismo de alguna forma borra la efervescencia político-cultural de productos musicales con los que ya nos relacionamos de forma casi vacía o de una forma mitológica o icónica, es porque también hay un proyecto muy fuerte del neoliberalismo que es de alguna forma hacer creer que esas décadas eran monstruosas, ¿no? O sea, que esas décadas no eran décadas a las que mirar ni de las que aprender. Y yo creo que aquí hay una cosa como de relato a veces, o Fischer está cuestionando un relato habitual, de que son, digamos, como las revueltas del contexto de los 70, ¿no?, típico de los obreros al final pidiendo menos horas de trabajo, lo que conducen es a la flexibilización y que no haya horarios de trabajo ni que haya, ¿no?, una sociedad disciplinaria. Entonces pensar como que todas esas revueltas llevaron, llevaron al neoliberalismo, es una lectura conservadora y él lo que propone, que es lo que veremos ahora cuando hablemos del comunismo ácido, es más bien pensar que el neoliberalismo fue un gran esfuerzo por sofocar toda la revolución política y cultural y de formas de vida que se estaban dando en la década de los 60, los 70. Entonces, pensar realmente el neoliberalismo, si es tan violento, tan fuerte o tan aplastante, es porque fue consciente de que la gente y el pueblo, ¿no?, digamos, se podría organizar y podría como de alguna forma proponer otras formas de vida, y es ante la posibilidad de esa transformación radical que el neoliberalismo tiene que hacer un giro, ¿no?, realmente, y atrapar como todas esas energías y borrar, digamos, como la percepción de época y de alguna forma pues, que hiciese caer a gran parte de la militancia de ese contexto en esta melancolía de izquierdas de el tiempo pasado fue mejor, ¿no?, como si ya no hubiese más opciones. Entonces, bueno, al final, en esta idea de los futuros que se cancelan, ¿no?, lo que dice, lo que desaparece, que es estas producciones culturales de las que estábamos hablando, es algo que él llama modernismo popular, ¿no?, que es lo que quiero ahora un poco explicar, que es un concepto que a veces se pasa un poco más de alto y me parece muy interesante, ¿no? ¿Y a qué se refiere él? O sea, digamos que con la llegada del realismo capitalista lo que desaparece es una tendencia a la cultura que era el modernismo popular. Y esto se refiere a una ecología cultural donde no estamos solo hablando de que hubiese grupos de música, sino que había grupos de música, pero habría programas en la televisión pública que hablaban de cultura, había una red de publicaciones autogestionadas, fanzines, editoriales que empiezan a hacer publicación de bolsillo para que sea más barata y sea más accesible, ¿no?, a gente de clase trabajadora. O sea, hay una serie de unas estructuras que no solo son estas especie de epifenómenos que sean los productos culturales, sino que hay toda una estructura que permita que exista esto, el contexto contracultural, ¿no? Y él dice, bueno, lo que sucede en este momento es que artistas, ¿no?, lo popular
de alguna manera se mezcla con una gran experimentación de vanguardia, entonces de alguna forma se toma lo mejor del modernismo, que sería pues el desacuerdo con la cultura burguesa, la rebeldía creativa o la renovación del lenguaje, pero no para una élite, digamos, modernista, que sería el imaginario del modernismo de finales del siglo XIX, sino es una producción cultural que hacen más las clases populares, ¿no? También él habla mucho, que es el momento en que por primera vez hay artistas que no vienen de la burguesía, ¿no? En el contexto, él como de nuevo hablando el contexto anglosajón, ¿no? Entonces, en este sentido, él usa esta categoría para identificar diferentes artistas y producciones culturales que están en este entramado, que no negándose a la posibilidad de llegar a grandes públicos, o sea, con una vocación popular, no reniegan de un contenido, digamos, experimental o de vanguardia, ¿no? Que ahora creo que es una imagen que tendríamos menos interiorizada, ¿no? Que parece que para ser mainstream, para llegar a todo el mundo hay que hacer como producciones culturales cada vez más sencillas, ¿no? o que no son tan innovadoras, y él dice, no, es que hay una gran revolución de vanguardia cultural en esta época que, no renegando de esa complejidad, digamos, del lenguaje cultural, lo que quiere es llegar a todo el mundo, y de hecho en sí mismas son muy exitosas, ¿no? Y podemos pensar eso, los casos que él habla, míticos en el libro de Los fantasmas de mi vida, como The Jam o Joy Division. Bueno, también habla de Tricky, ¿no? De un caso más de los 90, pero bueno, como que son cosas que sin perder esa fuerza radical, ¿no? De lo que sería el modernismo, son capaces de llegar a todos los públicos, y al mismo tiempo habla de los problemas o de las situaciones también de las clases populares, ¿no? Como que por primera vez también de alguna forma estos relatos de vida aparecen en una producción cultural que se escucha en la radio, que se ve en la tele y que es accesible como para todos los públicos, ¿no? Entonces, en este sentido, él habla de que la cultura no era un mero espejo de la subjetividad capitalista, ¿no? Sino que lo que reflejaba de alguna forma era una actitud vital, como de rebeldía, de cambio, de crítica al trabajo, de, no sé, de manifestación de otras formas de vida, de otras formas de amor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, la ontología lo que busca es ¿no? buscar estas trazas que, aunque no están presentes en nuestro contexto, sí que están como estas huellas y que de alguna forma funcionan como atractores para reanudar los procesos que este modernismo popular quedó sin hacer con la llegada del neoliberalismo, ¿no? Entonces, antología como reanudación de los procesos de democratización y pluralismo del modernismo popular, no de lo que pudo ser, pero que nos prepararon a esperar, sino como el intento de cuestionar la nostalgia formal, ¿no? Que sería lo que caracteriza las producciones culturales de ahora. No hay que repetir estas formas, sino como recuperar pues, esta posibilidad de una economía o una ecología de la cultura que sea capaz de ser pública, de ser masiva, ¿no? Y que ponga en el centro una crítica, digamos, al neoliberalismo. Entonces, ahora me gustaría hablar un poco del texto de Comunismo Ácido, porque en verdad en este texto, que está en el volumen 3 de K-Punk, no sé si en inglés seguro que está online, en español no sé, pero bueno, si lo queréis buscar está online. Él empieza preguntándose algo que está un poco en la línea que estamos hablando. O sea, el texto de Comunismo Ácido para mí habla de la idea de modernismo popular, y luego también habla de esta idea de lo ácido, que hablaremos más adelante. Pero él pregunta, ¿y si la contracultura era apenas un comienzo a los tropezones en lugar de lo mejor que podíamos esperar, ¿no? Y si el éxito del neoliberalismo no fuera la demostración de la inevitabilidad del capitalismo, sino un testamento de la magnitud de la amenaza planteada por el fantasma de una sociedad que podía ser libre. Al apuntar mucho más allá del relato facilista que repite que los 60 y los 70 condujeron al neoliberalismo, estas nuevas lecturas de estas décadas nos permiten entender mejor la habilidad, la feroz energía y la imaginación improvisadora que debió desplegar la contrarrevolución neoliberal ante la fuerza, ¿no? de estas revueltas culturales que había en la década de los 60 y los 70. Entenderemos mejor el neoliberalismo si lo pensamos como un proyecto orientado a la destrucción de los experimentos de socialismo democrático y comunismo libertario que afloraban a finales de los 60 y principios de los 70, al punto de volverlos impensables, de pensar que eso es algo que nunca podrá repetirse y que ya no pueden ser
incluso que son muy criticados. De hecho, todo el imaginario que tenemos de lo hippie, ¿no? Y esta risa fácil con todo lo hippie que nos parece medio naif o que en verdad eran unos burgueses, etcétera, en verdad es muy desactivador políticamente respecto a nuestras herencias, porque lo que vemos es el relato que el neoliberalismo quiso que interiorizásemos de lo que era esa cultura en vez de atender a otra serie de aspectos que podrían ser ejemplos de otras formas de vida posibles. De hecho, Fischer es muy interesante porque Fischer era muy crítico de lo hippie y a final de su vida, con esta cuestión de recuperar esta idea del comunismo ácido, empieza a tender a la década de los 60, ¿no? O sea, de hecho, Los fantasmas de vida nunca rescataría los ejemplos que sí rescata en el texto de Comunismo ácido, que, por ejemplo, habla de los Beatles, cosa que nunca, por ejemplo, yo creo haría en el texto de Los fantasmas de mi vida. Entonces hay una cosa que también me parece interesante que dice, en vez de intentar una superación del capitalismo, deberíamos enfocarnos en lo que el capital debe obstruir siempre, que es a lo que va a querer atender muy importantemente cuando habla de comunismo ácido, que es la capacidad colectiva de producir, cuidarnos y disfrutar, ¿no? Entonces, frente a esta colectividad y esta capacidad de disfrute, de autoorganización, de producción cultural, ¿no? El neoliberalismo lo que genera es esta fuerza del individualismo, ¿no? Que está diseñado para dejar atrás aquellas formas colectivas y hacer que las olvidáramos. Por eso, él dice, ¿no? Recordarlas es menos un acto de rememoración que un gesto de deshacer un olvido, un contraexorcismo del espectro de un mundo que podía ser libre. Y él habla un poco de esta idea, estoy como entrando bastante en el concepto de modernismo popular, pero es que me parece interesante, ¿no? De cómo, de alguna forma, la música, en esta cosa de que no solo expresa la subjetividad capitalista, ¿no? Al final es una expresión estética que de alguna forma refleja, ¿no? Las revoluciones políticas y culturales que se estaban dando en aquella época. O de alguna forma que uno se podía politizar a través de la experiencia de escuchar la música o seguir determinados grupos o ir a determinados contextos donde había conciertos, etcétera, etcétera. Y que incluso, y esto es un debate que tiene Fischer y que yo creo que salió otro día con la sesión de Laura, de no se renegaba de poder mercantilizarse, ¿no? O sea, no se renegaba de poder estar en un contexto comercial y de llegar a la gente, ¿no? Ahora parece como que lo es político y que es puro, ¿no? No puede eso, no puede ser una commodity, pero de alguna forma ellos, esta gente, pues hacía música, quería vivir de su música y no tenía problema en entrar dentro de este circuito de intercambio, porque de alguna forma también eso les hacía llegar como a la gente y generaba como también estos contextos contraculturales, ¿no? Dice, las mercancías podían ser en sí mismas medios de propagación de corrientes de rebeldía, ¿no? Y ahora esto nos parece probablemente imposible o absurdo, pero lo que diría Fischer, bueno, es que el neoliberalismo lo que ha borrado es la posibilidad de poder ser mercancía y llegar y de alguna forma seguir siendo político y transformador de la sociedad. Entonces, ¿no? Dice que de alguna forma es en esta especie de espectro musical es donde aparece este gran rechazo a ideales burgueses, ideales del trabajo, ¿no? Ideales de la ordenación del tiempo, de cómo tiene que ser la estructura de vida y de formas de vida y en cierto sentido es lo que él echa en falta cuando hace también este análisis de la producción cultural del presente, que ya no es capaz de imaginar otros mundos posibles, sino que reproduce el status quo del sistema capitalista de alguna forma, ¿no? Y entonces yo lo que siempre hago antes de entrar en el concepto de comunismo ácido, para ilustrar un poco estas hipótesis de la ontología del modernismo popular, a mí lo que me pasa siempre leyendo a Fischer es que, bueno, que como habla de Inglaterra, pues no me resuena, pues porque sus marcos epocales y musicales pues no me permiten entender como el contexto. Entonces siempre he intentado pensar un poco cómo podríamos plantear esto del modernismo popular en el contexto ibérico y cuáles serían unas prácticas ontológicas, o sea, quién serían estos artistas ontológicos que de alguna forma se emparentan con ese modernismo popular o esas esperanzas de que el mundo podría ser de otra forma. Entonces he traído algunos ejemplos musicales que voy a poner. Ay, no, esto es después. Entonces, este está encendido, ¿no? Bueno, para mí, por ejemplo, un ejemplo muy claro de lo que podría ser el modernismo popular, en mi percepción personal, o sea, que esto podría ser muy debatible, es todo lo que se conoce en la década de los 70 como el nuevo flamenco, ¿no? Porque me parece que, por un lado, es una música
que el flamenco empieza a ser mezclado con otra serie de expresiones musicales, ¿no? Y contaminado, y aparecen otros instrumentos, por lo tanto hay una gran experimentación musical y de vanguardia. También tenemos el tema de cómo de repente aparecen nuevas letras, ¿no? Que hablan de otras realidades sociales, y por primera vez, digamos, como que el pueblo, más allá de la representación del pueblo que hizo el franquismo, ¿no? Empieza a hablar de lo que le está sucediendo, cosa que me parece también que Fischer estaría de acuerdo con que eso caracteriza el modernismo popular. Y por otro lado, porque hay que entender que esta música, aparte de que fue bastante masiva, ¿no? Y que era bastante escuchada, también formaba parte de un entramado donde no solo era una cuestión musical, pues podemos relacionarlo con revistas como Ajo Blanco, con contextos como de festivales, como cuando aquí se hizo el festival de la CNT, ¿no? Por ejemplo, de mítico de los 70, donde se mezclaba política, pero también estética y estas experimentaciones musicales. Entonces, bueno, voy a poner un par de ejemplos, pero básicamente, por ejemplo, a mí todo el proyecto de Lola y Manuel, que me parece que simplemente ya... Fijándonos en la portada, me parece que, bueno, que hay una especie de modernidad muy radical comparado con lo que pueden ser las portadas de discos. No diría de ahora, porque yo creo que ahora estamos en otro contexto, ¿no? Pero de la década de los 2000 es que está identificando Fischer, ¿no? Y qué pasa con Lola y Manuel, que son los primeros que de alguna manera, bueno, tienen otras letras, cantan a la naturaleza, cantan al pueblo, ¿no? También tienen, o sea, es un disco, yo ponía justo el de Nuevo Día porque es un disco del 75 y para mí pues obviamente está haciendo referencia al final, ¿no? de la dictadura o la muerte del dictador, ¿no? Y luego también a mí me fascina imaginarme un contexto donde la comunidad gitana se estaba mezclando con otra serie de personas que traían discos de Londres y entonces estaba escuchando esta música pensando en cómo luego ha habido un proceso de rectificación mucho más fuerte, ¿no? Con estas colectividades, ¿no? Y en qué momento realmente había, bueno, payos y gitanos de alguna forma estaban haciendo producción cultural conjunto, es algo que desapareció, o sea, realmente como de la época y que creo que, bueno, que recordar cómo estas producciones nos hacen pensar en otra composición social, ¿no? del contexto español, ¿no? De alguna manera. Y bueno, esto sería un ejemplo, es que si pongo todo nos vamos a estar mucho rato, ¿no? Pero otro ejemplo posible para mí sería, bueno, claramente Triana, ¿no? O sea, es un ejemplo que me parece que la vanguardia musical de estos grupos, bueno, no sé, muy interesante. De hecho es eso, que luego es verdad que es lo que decimos, o sea, de alguna forma desaparecen muchas de estas cosas o se leen de otra forma o no están... O sea, o no están pensadas en un contexto tan politizado de transformación social, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, Camela sigue siendo radicalmente vanguardista, pero creo que viene de una ecología cultural que no es la misma, ¿no? Y que está más neutralizado por el consumo, de alguna manera, de lo que estaban marcados políticamente grupos, por ejemplo, también como Triana. Que creo que también pensando en el contexto de a veces lo cerrado que es el contexto, o que era el cierto contexto del flamenco, que la posibilidad de que esta gente joven se atreviese a hacer lo que hizo es mucho más fuerte de lo que parece. O sea, si ahora hoy en día sigue habiendo un debate sobre si Rosalía puede hacer lo que hace o Niño de Elche puede hacer lo que hace, pues que esta gente hiciese esto, que me parece mucho más vanguardista que lo que puede hacer un Niño de Elche, pues me parece que también habla de una subjetividad, de una capacidad emancipadora y de experimentación que es de la que nos está hablando de alguna forma Fischer, ¿no? Y luego otro ejemplo que a mí me gusta mucho también pues es las grecas, ¿no? Que son de las primeras que meten sintetizadores en el flamenco. O sea, en plan, Camarón tiene la fama, pero las grecas fueron primero, ¿no? Y me parece también como un ejemplo muy interesante de... O sea, de hecho siempre me pasa, ¿no? Que como las historiografías musicales no atienden al contexto español, de repente, ¿no? Esto no forma parte de géneros musicales que puedan estar dentro de la vanguardia de los 70 y me parece que la capacidad que tenían de hacer cosas que no existían, bueno, es bastante fascinante. Y por poner otro tipo así de ejemplo, pues sería más como, ¿no? Gente como Los Chichos, que también es una cuestión más de eso de lo que hablábamos, de letras y realidad social, ¿no? Que nos están trayendo un imaginario
bueno, este caso así como más, bueno, de una rebeldía lumpen proletariado, ¿no? Algo así podemos decir, que por primera vez tienen un protagonismo y cuentan sus historias, ¿no? Y esta es la de el caso de Juan Castillo, ¿no? Y bueno, me parece que también puesto que todo condujo a un fracaso. Iban dos primos y dos hermanos, iban a chorar y los delataron. o el vocabulario, ¿no? Que se usa De Juan Castillo, con el de chico la calle. que fue a Bucaramanga, Tumbuchar no le quitaron la vida. No, y entonces un poco por pensar cómo también no, a mí digo, no me sirve cierto análisis de Fischer epocalmente, ¿no? Pues por ejemplo, él habla más de que en los 70 es cuando empieza el cierre neoliberal con Thatcher, pero en los 70 en nuestro caso se ha muerto Franco, que es verdad que aunque se da esta gran revolución política y contracultural, acaba pronto porque al final la transición hizo un pacto, ¿no? Digamos, de yo digo mucho, bueno, nosotros en vez de no hay alternativa es la frase de se hizo lo que se pudo, ¿no? Y es nuestro no hay alternativa de alguna manera, pero también qué preguntas nos hace pensar que en nuestro caso también el contexto neoliberal sea más bien introducido por un partido que era el Partido Socialista, ¿no? Con en plan Felipe González a la cabeza en los años 80, o sea que creo que hay otra correlación también de fuerzas que es importante pensar. Y claro, esta música que estamos viendo, como hablábamos, es una ecología cultural que no es solo una cuestión eso de la televisión, de publicaciones, de acceso incluso a la universidad y a la escuela, sino que estamos viviendo un movimiento de movimientos sociales muy fuertes, ¿no? A mí me parece como muy fascinante que exista algo como la COPEL, que exista algo como la Coordinadora de Marginadas Sociales, donde por primera vez tenemos a personas homosexuales, con personas con neurodivergentes, saliendo a la calle juntas, es la primera manifestación que existe en el Estado español, que es en Bilbao, de trabajadoras sexuales. Entonces tenemos una época de un revulsivo político muy fuerte que ha quedado bastante, digamos, deshistorizado, silenciado. O sea, ahora no tanto, ha habido grandes trabajos ahora que están recuperando estos archivos, pero durante mucho tiempo solo teníamos a gente que hablaba de la cultura de la transición como una cultura del pacto del olvido. Y al mismo tiempo, al nombrar la cultura de la transición como una cultura del pacto del olvido, que estamos de acuerdo, lo que están haciendo es borrar todo un espectro de prácticas de experimentación contracultural que parecía que no habían existido, ¿no? Entonces, bueno, creo que también aquí Fischer pues, vería un poco como este territorio, como nuestro caldo de cultivo particular, donde pudo haber habido otra democracia más radical, no pasó y nos hicieron pensar como que no había otras formas, ¿no? Y para mí, por ejemplo, hay algo del 15M que sí que tira un poco la caña, ¿no? a esas otras cosas que podían haber pasado, que luego pues ya sabemos también lo que pasó con el 15M, pero bueno, que de alguna manera ahí tendríamos nuestro espectro de mundo que podría haber sido libre, ¿no? Que podría haber sido que hubiese pasado si estas fuerzas populares, culturales, hubiesen ganado a la movida madrileña, ¿no? Y por qué sabemos más de la movida madrileña y no sabemos de la movida contracultural sevillana, la movida contracultural de Vigo, la movida valenciana, pues sabemos mucho más lo que pasó en los 90 que lo que pasó en los 80, ¿no? Y hay como una especie de borrados paulatinos que nos hacen como pensar que no había otros mundos, otras posibilidades culturales. Y luego, para un poco poner ejemplo, además de artistas ontológicos, ¿no? Que digamos que no repitiendo estas músicas y no queriendo parecer musicalmente o las grecas o los chichos, etcétera, sí le echan como un guiño, pero al mismo tiempo como introducen esta materialidad sonora que nos hacen darnos cuenta de que no estamos en una producción del pasado, sino que es el presente, ¿no? Activando estos pasados. Y bueno, pues yo que sé, a mí un ejemplo que quería poner. Esto es un artista que se llama Cruda, que bueno, es una canción que se llama La Medusa, pero como que al final, en un contexto casi de música, se hace una versión de Pena, penita, pena, como con un fondo de drone extraño. Ay, pena, penita, pena. ¿No? Entonces no intenta parecer sonar eso, pero sí está como de alguna forma referenciándose, ¿no? A ese legado o a ese folclore. Con la fuerza de un ciclón. Y otro posible ejemplo
Pues mira, esto es otro ejemplo que viene más del contexto del trap, pero a mí me parece que el trap también en algún momento ha hecho bastantes guiños como a recuperar como otras historias. En el caso además de Khaled, que a veces también canta, o sea, para mí también tiene un linaje con toda la historia del Al-Ándalus de alguna forma y ese borrado, ¿no? Y en esta canción es un poco más una cita, ¿no? Pero cita Manzanita, ¿no? Esta canción. Y de ahí salta como a hacer un género más contemporáneo como el trap. Pero bueno, claramente, ¿no? Khaled, los chichos ahí, están ahí, o esta Manzanita. Bueno. Y no sé si esperar al final las preguntas o ahora voy a entrar como en otra cuestión y no sé si podría o es más lío. Si hay alguien que tiene unas preguntas claras sobre esta cuestión de la ontología, el modernismo popular. ¿Qué estás con artistas? Quería saber qué piensas de Gata Katana. Respecto a si es alguien ontológica, o sea, claramente me parece alguien, o sea, es muy admiradora de Gata Katana. Diría que no es tan experimentadora formalmente o musicalmente. No me parece que haga un sonido nuevo. Sí me parece como que tiene unas letras increíbles que filian, obviamente, con un proyecto de modernismo popular. Pero no sé si diría que tienen esta experimentación musical. Tampoco sé si Khaled lo tiene, aunque he puesto ese ejemplo, pero porque la cita es muy clara. Pero bueno, sí, claro, me parece que sí que es un proyecto musical que enraiza como con muchos legados inconclusos y con muchos futuros cancelados. Lo que pasa es que al mismo tiempo el rap más clásico siempre ha estado muy politizado. Entonces ella, en un contexto de trap, parece más rupturista, pero si viene también de una genealogía más de cierto rap político de los 90, no me parece tan... En esta cuestión de la idea de la experimentación de vanguardia, o sea... En términos de ecología cultural y política, sí, creo que no es el reflejo de una subjetividad capitalista, claramente, su proyecto. ¿Tú qué piensas? Es que ayer fui a ver el documental que está echando estos días y nada, me pareció realmente fantástico, como el repaso a sus orígenes hasta su muerte, tristemente demasiado joven. Y como, claro, que... igual ontológicamente no tiene mucha significancia porque sus referentes culturales eran básicamente antiguos y bueno, también porque posiblemente no le dio tiempo a desarrollar suficientemente su carrera, pero creo que potencialmente podría haber sido como un elemento revolucionario. Sí, estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que lo que pasa aquí, a mí me pasa a veces, y aparte que estamos leyendo a Fischer y yo pues también me invento cosas, como que Fischer es muy preciso con lo que se refiere con ontológico, modernismo popular, y no sé si toda producción cultural politizada en sí misma es ontológica o modernismo popular. Pero sí estoy de acuerdo como que creo que en cierto sentido sí que es un artista que potencialmente generaba una práctica cultural que tenía que ver con cambiar el mundo y cambiar las subjetividades claramente, ¿no? Y eso, sí. Quería preguntarte qué piensas, por ejemplo, de todos los cantautores de los años 60-70, incluido un Javier Cray, por ejemplo, o un Moustaki en Francia. Bueno, o sea, no puedo opinar de todo, aunque esté sentada aquí. No sé mucho de... O sea, he elegido el nuevo flamenco porque empatizo en términos estéticos más y escucho más. Creo, o sea... Es que lo que me pasa con algunos cantautores es que no sé si hay tanta innovación, de nuevo volvemos, como que estoy politizados, no sé si hay innovación formal necesariamente. Javier Cray me parece más otra cosa, por ejemplo, pero bueno, que la música de protesta no es radicalmente nueva en los 70, diría. No es un sonido radicalmente nuevo, creo. Pero esto es una opinión súper personal y de algo que es de un género musical que tampoco he escuchado tanto. Lo que creo es que las grecas nunca habían existido. O sea, nunca había habido un sonido como las grecas. En cambio, a lo mejor una cosa cantautores, no sé si es un sonido exclusivo de la década de los 70 o lo escuchabas y ya puedes como relacionarlo más con
con otro tipo de música. Ahora que has hablado del trap y yo le había leído a él y yo coincidía un poco sin gustarme mucho esta música, pero cuando veo los videoclips y que explotan, o sea, que hay algo de rebelión contra el sistema, pero como queriendo decir, estamos aquí, también le vamos a sacar todo el provecho. O sea, yo veo mucho cantante urbano, mucho cantante de trap y me parece un reflejo de una sociedad muy individualista, ¿no? Muy de los valores aunque las letras sean, o del hip hop, ¿no? O sea, yo estoy pensando ahora en todos la manera, la ropa que llevan, las cadenas que llevan, ¿no? O sea, había una... bueno, te quería preguntar esto, ¿no? Si tú puedes ver en estas músicas urbanas, en estas... una manera también de cómo ha influido el neoliberalismo en la música, o sea, que sería al revés de lo que me estás planteando. O sea, claro, o sea, probablemente si Fischer cree que la música del siglo XXI ya está diciendo que solo es repetición y retromanía y pastiche, pues estos artistas en tanto producen ese contexto, no sé si le parecerían un ejemplo de modernismo popular o algo así. Creo que el trap también hay que saber, bueno, que lleva ya casi 10 años sonando, aunque no lo parezca, y que no es lo mismo los grupos al principio que ahora. O sea, no tiene nada que ver para mí Kefta Boys en sus orígenes que John Beef ahora. Entonces, también creo que a veces pasa con el trap que hacemos una foto como muy grande y creo que ha habido un proceso donde, para mí personalmente, sí hubo algo de revulsivo que luego fue asimilado. Pero sí hubo algo de revulsivo. Pero digo, luego al final no necesariamente pasó así, ¿sabes? También, o sea, digo que es lo que digo, que el punto de partida, siguiendo a Fischer estrictamente, la música del siglo XXI toda es retromaníaca y diría que está copiando al gangsta rap de los 90, aunque tenga un sonido diferente o que tal y que no funcionaría de esa manera. Eso creo que sería lo que respondería más Fischer. Vale. Bueno, pues ahora voy a introducir más la idea esta del comunismo ácido. A ver, me estoy liando. Que el concepto de comunismo ácido, ¿no? Él lo define como una provocación y al mismo tiempo como una promesa, ¿no? Que se refiere por un lado a un desarrollo histórico real, pero también a la confluencia virtual que aún no ha tenido lugar en nuestra realidad, ¿no? Esta idea de un espectro de un mundo posible, ¿no? Y entonces, lo que de alguna forma dice que ácido es un adjetivo que describe más bien una actitud de creatividad improvisadora y la creencia en la posibilidad de ver el mundo de manera diferente a fin de mejorarlo y que es capaz de expandir la conciencia de forma deliberada a través de medios decididamente materialistas. O sea, él cuando habla de ácido no le interesa tanto pensar solo en la sustancia, sino digamos como en unos estados de creación, de vida, de expansión de conciencia, de socialidad que podrían estar enmarcados dentro de la idea de una especie de vida o de ethos psicodélico, aunque no necesariamente tenga que ver con tomar drogas, sino con que también hay toda una producción cultural en torno al contexto del ácido de los 60, donde las producciones culturales ya estaban emanando de alguna forma también este imaginario psicodélico. O sea, que podías no tomarte un trippy, pero podías escuchar a Pink Floyd y de alguna forma con Pink Floyd también estabas en este estado, ¿no? Como un poco alterado de conciencia. Y a él le interesa especialmente el ácido porque, y aquí él se mete yo creo en un follón y yo no quiero, en plan, no sé muy bien si tenía razón, ¿no? Pero a él le parecía que era una manifestación de la neuroplasticidad. Es decir, cuando uno toma ácido, de alguna forma tienes otra percepción espaciotemporal, tienes otro tipo de percepción de los colores, de los sonidos, y de alguna forma él es como una democratización de la posibilidad de experimentar con nuestra propia neuroplasticidad y cerebro. Entonces dice, bueno, si de alguna forma podemos cambiar la percepción del tiempo, del espacio, de las cosas, el mundo no es rígido.
¿no? Entonces yo creo que a él le sirve para intentar agujerar el realismo capitalista. Si tomamos sustancias y eso de alguna forma hace que tengamos otra relación con la percepción, con los contextos, con lo espacio-temporal, de alguna manera eso nos dice, no, es que la realidad no es fija, ¿no? Nosotros tenemos las herramientas, nuestro propio cerebro tiene las herramientas de crear otras relaciones y percepciones del mundo. Entonces, de alguna forma, el ácido para él tiene mucho que ver con esta idea de la expansión de la conciencia, ¿no? Y de la experimentación de la realidad y de eso, agujerear de alguna forma la creencia de que lo que es lo que es, sino que todo puede ser transformable, ¿no? Él aquí también cita sucintamente, ¿no? Y me encantaría haber leído a qué se refería, ¿no? Él habla de la razón psicodélica espinosista, ¿no? Con esta idea de, bueno, cuando hablo de comunismo ácido es una posición materialista e inmanentista, ¿no? Nuestro propio cerebro o nuestro propio cuerpo, nuestra propia biología puede generar las condiciones de posibilidad de escapar, ¿no? del mundo a través de nuestra propia cabeza, pero con nuestra cabeza, ¿no? Por eso digo que el ácido no es necesariamente tomar cosas, ¿no? y que eso te haga, sino que existe en sí, nuestro cerebro es neuroplástico y por lo tanto podemos entrenar, ¿no? de alguna forma esto, de tener otra sensación, otra sensibilidad y otra percepción del mundo. Y también hay una cosa que es muy importante, que tiene que ver con, ¿no? como que si estas sustancias tienden a romper el flujo de patrones de pensamiento autodirigidos, lo que conduce a un sentido de unidad entre cada cual y el entorno, ¿no? Este estado mental para él es intrínsecamente comunal y colectivo y debido a eso es fácil ver cómo podrían montar la sensibilidad en torno a determinadas preocupaciones políticas y sociales, ¿no? Digamos como que de alguna forma también la psicodelia en los 60, en los 70, él habla de que bueno, se ha habido otros contextos donde se han consumido sustancias y se han determinado, ¿no? determinados rituales. En este caso desaparece la figura del chamán, ¿no? o de aquella persona que está como organizando la toma, sino que ya cada uno lo toma como quiere y por lo tanto no hay una jerarquía, digamos, o unas instrucciones o una institución, ¿no? que regula el consumo, sino que es una experimentación, una autoexperimentación, una autogestión de esa experimentación, ¿no? Entonces, los experimentos de conciencia a través del ácido, pero de otras experiencias sinestésicas, ¿no? o musicales, estéticas, estaban un poco abiertos a cualquiera, ¿no? Se me han liado las páginas. Entonces, como esto, a mí hay una cosa que me gusta mucho de este momento de Fischer, porque en verdad, lo cuenta al revés, él habla del ácido como este expansor de conciencia, pero él está pensando al mismo tiempo en recuperar lo que eran las prácticas de los grupos de autoconciencia de los 60 y de los 70. Entonces ahí es donde ve el ejemplo en el que las personas de alguna forma se juntaban y al compartir sus preocupaciones y los problemas estructurales que le atravesaban, se daban cuenta, ¿no? que su malestar o su problema no era individual, que era colectivo y que de alguna forma colectivamente podían solucionar o podían enfrentarse a estos contextos como políticos, ¿no? Entonces, esta idea de esa necesidad de expandir la conciencia, de tener una toma de conciencia, de llevar al límite la experiencia de la conciencia, es lo que él pone en el centro para ser capaces de deshacer, ¿no? o mostrar la amabilidad de las estructuras del realismo capitalista, ¿no? Y entonces, en este caso, de repente Fischer empieza a estudiar más los grupos de los movimientos del Black Power, los movimientos feministas, los primeros movimientos homosexuales y toma de alguna forma como estos ejemplos y estos procesos. ¿Y esto por qué lo hace? Porque frente a la respuesta a los malestares que habría dado el neoliberalismo, que es el llamado giro terapéutico, ¿no? Él dice, no, ante el giro terapéutico que lo que ha hecho es privatizar, aquí no me enrollo porque sé que habéis tenido ya las clases, ¿no? privatizar el malestar, lo que hay que recuperar es estos grupos de autoconciencia, ¿no? Y para él también digamos que de alguna manera eso sería una forma de poner en evidencia la capacidad de que colectivamente podemos cuestionar o contestar, ¿no? al poder, ¿no? A mí hay una cosa que también me gusta, ¿no? que dice Marx estaba interesado en revivir la idea de la autoconciencia y teorizar los efectos de cómo el capitalismo lo que hace básicamente es agotar nuestra conciencia, ¿no? hacernos creer que no somos capaces de nada, de que no podemos como cambiar las cosas. Entonces, como que esta especie de grupos de autoconciencia permiten elevar la conciencia
no simplemente porque den a la gente la información acerca de las fuentes de su opresión, sino que logran que se sientan lo suficientemente empoderados en lo personal y en lo colectivo como para plantar cara a su opresión, ¿no? La toma de conciencia siempre ha significado llegar a comprender, por una parte, que problemas personales de uno en realidad no son en absoluto elementos individuales, discretos, privados de la experiencia personal, sino efectos de procesos sociales e históricos a gran escala, y que no se puede encontrar la solución a dichos problemas a través de acciones individuales de cualquier tipo, sino únicamente por medio de la solidaridad y la colaboración creativa con otros con quienes uno comparte intereses inmateriales, ¿no? De nuevo, como volvamos a esta idea de lo ácido como un adjetivo capaz de describir una actitud de creatividad improvisadora y la creencia en la posibilidad de ver el mundo de manera diferente, de expandir la conciencia y de generar como otra serie de rituales de colectividad. Entonces, bueno, esta idea de cultivar la autoconciencia en grupos, ¿no? Hay un autor que se llama Jeremy Gilbert, que en verdad está bastante en diálogo con Fischer, con este entorno, esta idea de comunismo ácido. Él habla más de socialismo ácido, ¿no? Que habla un poco de frente a la propagación de las narrativas terapéuticas que individualizan el malestar, es decir, yo estoy mal, pero gracias a terapia me curo y cuando yo me curo pues sigo a la vida y sigo el capitalismo, ¿no? Él habla también de prácticas que él llama superterapia, donde no, aunque mi malestar acabe, yo no puedo bajarme del tren, ¿no? O sea, digamos como que no puedo solucionar mi problema y seguir igual, sino como que al final todo pasa porque intentemos colectivizar esos malestares y de alguna forma enfrentarnos juntos a las estructuras que nos opriman, ¿no? Y volviendo un poco a esta idea de los grupos de autoconciencia, que es algo que obviamente estaba en los 60 y los 70, por eso lo recupera, ¿no? En este contexto de pensar el comunismo ácido como ese espectro de prácticas y experiencias y experimentos sociales y políticos y culturales que trataban, ¿no? de cuestionar la individualidad, la cultura del trabajo, los límites de la sociedad, el autoritarismo, etcétera, etcétera. Aquí él trae un concepto que a mí me parece muy interesante, este autor, Gilbert, que habla de las tecnologías del no-yo, ¿no? Frente a las tecnologías del yo clásicas de Foucault. Él habla de las tecnologías del no-yo porque, de nuevo, está esta cuestión de que la toma de conciencia no tiene que ser para reificarnos a nosotros mismos, ¿no? O afirmar ya lo que somos, sino para convertirnos en otra cosa, ¿no? Y aquí dialoga también con esta idea de la experiencia límite, que es una experiencia que se da, digamos, en el mundo ordinario, o sea que yo aquí, estando aquí, puedo llegar a trascender esta experiencia ordinaria y tener una experiencia límite, que el ejemplo sería eso, la ingesta de LSD. Y entonces es como esta idea de buscar estas experiencias que hagan un hackeo metafísico a nuestras conciencias, que nos hagan salir de alguna forma del ego y que la expandan a otro tipo de posibilidades, ¿no? Dice, la entidad, o sea, el sujeto que atraviesa la experiencia límite no puede ser un sujeto ordinario de experiencia, sino que tiene que ser un X anónimo, ¿no? Dice, citando a Foucault, un ser sin rostro, ¿no? Y dice en este sentido que no es recuperar nuestra identidad perdida, liberar nuestra naturaleza encarcelada, nuestra verdad profunda, sino que en lugar de ello el problema consiste en moverse hacia algo radicalmente distinto, hacia lo otro. Lo que debe producirse no es un hombre idéntico a sí mismo, exactamente como lo habría diseñado la naturaleza o bien de acuerdo a su esencia. Por el contrario, debemos producir algo que todavía no existe y sobre lo que no podemos saber cómo y qué será, ¿no? Y aquí habla de una nueva humanidad, un nuevo ver, un nuevo pensamiento y un nuevo amor. Esta es la promesa, ¿no? Del comunismo ácido. Y aquí hay una cosa que dice, ¿no? Si la palabra ácido o psicodélico apunta a algo en expresiones como comunismo ácido o socialismo psicodélico, entonces se podrán adoptar para remitirse a una serie de prácticas, que volvemos a las tecnologías del no-yo, que son a un tiempo místicas y materialistas. Un misticismo materialista que identifica las complejas potencialidades de la existencia humana corpórea sin vincular ese reconocimiento a creencias sobrenaturales o teístas. Este misticismo materialista trataría la investigación de estas tecnologías del no-yo que nos permitirían, ¿no? De alguna forma expandir la conciencia, crear otro tipo de subjetividad, mutar, ¿no? Digamos, a un humanismo otro o a esta idea incluso, ¿no? Que también Fischer a veces habla de, ¿no? Del proletariado alienígena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí
Jeremy Gilbert, que es el que desarrolla un poco más esta idea de las tecnologías del no-yo, habla de varias y obviamente pues bueno, con muchos problemas y contradicciones de cuál pueden ser esta mística materialista, pero bueno, son prácticas que intentan de alguna forma, de formas colectivas y no individuales, ¿no? Como generar otro tipo de toma de conciencia o de experiencia de subjetividad ante el mundo y para confrontar de alguna forma la rigidez, ¿no? Del realismo capitalista, ¿no? Con esto que volvemos de nuevo a la idea del ácido como algo que permite experimentar de forma material con nuestra propia, ¿no? Como configuración neuroplástica como para deshacer las estructuras o así del mundo, ¿no? Y a mí me parece como muy interesante esta idea del comunismo ácido, más allá de que nos casemos o no nos casemos con eso, con todas las problemáticas que puede tener, porque sí que creo, por un lado, que estamos en un contexto de auge de determinadas prácticas espirituales del no-yo, ¿no? Que pueden reproducir totalmente el capitalismo o llevarlo a otro sitio. Y por otro lado, una cosa que a mí también me preocupa bastante es toda esta idea del renacimiento psicodélico, de cómo ahora, ¿no? Toda la industria farmacológica ante el límite de los antidepresivos lo que está intentando es como experimentar con este otro tipo de sustancias. Y entonces, claro, aquí hay una gran pregunta que para mí algo de Fischer tendría razón si de repente la industria farmacológica está intentando como acaparar o producir industrialmente desde sus monopolios como, ¿no? Las sustancias psicoactivas, ¿no? Y ahí me parece que son preguntas que sería interesante un poco hacerle la propuesta de comunismo ácido de Fischer hoy. ¿No? Entonces, bueno, hay un párrafo con el que cierra un poco el texto que dice: por supuesto, hoy sabemos que la revolución no ocurrió, pero las condiciones materiales para tal revolución están más dadas en el siglo XXI que en 1977. Me parece muy interesante leer esto porque al final hemos empezado con los fantasmas de mi vida, ¿no? Que parece que de alguna forma estaba viendo como las condiciones de esa época es lo que tendríamos como que recuperar. Pero él está diciendo muy claramente que ahora hay mejores condiciones materiales que en ese momento para aquello que se pretendía hacer en la década de los 70. Lo que cambió al punto de volverse irreconciliable es la atmósfera existencial y emocional. Por eso, de nuevo, la cuestión de la autoconciencia y la expansión de la conciencia. Las poblaciones están resignadas a la tristeza del trabajo, aunque se les diga que la automatización está haciendo que sus trabajos desaparezcan. Debemos recuperar el optimismo de ese momento de los 70, del mismo modo que debemos analizar cuidadosamente toda la maquinaria que desplegó el capital para transformar la confianza en abatimiento. Entender cómo funciona este proceso de deflación de la conciencia es el primer paso para revertirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí es donde se ve claramente de lo que está intentando enfrentar también el concepto de comunismo ácido, es la estrategia que tiene el neoliberalismo o el capitalismo, ¿no? De hacer esa deflación de conciencia, ¿no? Y cómo contrarrestar, no es que vayamos a terapia, ¿no? Sino como que volvamos a estos grupos de autoconciencia, que tengamos experiencias lisérgicas, ¿no? Más allá de la ingesta de sustancias que nos permitan como vivir otras formas de colectividad y de estar en el tiempo y de estar en el mundo. Y yo quería terminar con otra cosa, pero no sé si voy un poco justa, entonces también prefiero como escucharos y que me preguntéis si queréis o maticéis algo con lo que no estéis de acuerdo. No, esto que hablabas de Gilbert Jeremy, de socialismo ácido, ¿se llama su libro? Se llama Socialismo psicodélico, creo que es. No es un libro, son unos artículos. Vale. Si te interesa, están en el blog de Caja Negra traducidos. Y como tal, Gilbert Jeremy. Jeremy Gilbert. O Sí. Jeremy Gilbert. Sí. Jeremy Gilbert. Sí. Bueno, ¿sigo? Si no. Bueno, pues ahora quería terminar volviendo un poco a la pregunta del principio, ¿no? De qué estamos haciendo con Fischer, a lo mejor al intentar simplemente explicar lo que él escribió, ¿no? Y si quizás lo que tenemos que hacer es entender que él es modernista popular, que escribe en contexto de una esfera de la blogosfera, que tiene una práctica, aunque dentro de la academia, muy controvertida y rupturista. De hecho, le cuesta mucho estar en la academia. Es una persona que fue más reconocida en el último momento de su vida y creo que es alguien que en su relación con la música, él hacía música, bueno, pues que realmente hay que pensarlo
casi más bien hay que relacionarse con él como intentar reanudar los procesos que sus lecciones y sus escrituras nos traen, ¿no? Y no tanto canonizarlo. Y en este sentido me apetecía mucho, recientemente he leído un texto que he leído, no leo súper bien inglés, entonces lo he leído así inventándome lo que yo quiero entender, que es de Mackenzie Work, que se llama Raven, y en este libro de repente Mackenzie Work dialoga con Fisher y le hace una serie de cuestionamientos que me parecen muy interesantes como tener en cuenta, no una crítica frontal, sino un diálogo crítico con Fisher, ¿no? Entonces, voy a leer un poco las notas. Dice, Work, leyendo a Fisher, lo que hace es contraponer al concepto de comunismo ácido el concepto de feminismo ketamínico, ¿no? Entonces, en vez de usar el ácido, toma la ketamina, en vez de hablar de comunismo, habla de feminismo, que sería como una especie, ahora vemos, ¿no? Como una especie de feminismo comunalista, ¿no? De alguna manera, ¿no? Dice, parte de un deseo por tomar distancia de la masculinidad no examinada tanto en su estética como en su política, ¿no? Que me parece algo, bueno, yo personalmente también tengo conflictos a veces con ese canon masculino que tiene Fisher, igual que tengo un conflicto con su canon anglosajón y hago el ejercicio de bajarlo, pues también en este sentido, ¿no? Aceptando la posibilidad de que lo que escuchó, ¿no? Dice Work, acepto las posibilidades de que lo que escuchó y sintió Fisher necesita desprenderse de mucho más de lo que estaba él dispuesto a descartar. Entonces, bueno, Work él intenta desmasculinizar de alguna manera a este Fisher y nos trae este concepto, ¿no? Y voy a leer como algunos fragmentos del texto, ¿no? Donde dice, a veces cuando estoy delirando, rabeando, ¿no? Que lo traduce por las dos cosas, el secuenciador teórico se pone en marcha por sí solo. Los conceptos bailan en el sonido, en la conciencia ambiental, a veces incluso en la memoria. Es más lúdico que lúcido. Así es como llego a pensar en lo que el difunto Mark Fisher bautizó como comunismo ácido y como no me sirve del todo como crítica, ¿no? Y por lo tanto el libro en que habla de diferentes situaciones y pensamientos en torno a la práctica del raving, de la rave, ¿no? Intenta de alguna forma responder a esta cuestión. Y dice, las raves son una forma segura de reconectar con mi cuerpo. ¿Por qué el techno sigue suscitando atención e interés? Creo que la respuesta tiene que ver con el tiempo y la historia. Algunos mundos están llegando a su fin. Esto que estoy leyendo es una cita de una entrevista que le hizo hace poco Tony Navarro para Pícara. El antropoceno significa que el tiempo geológico avanza más rápido que el histórico. Y todo el mundo lo sabe, pero nos negamos a asumirlo. En este sentido, el techno permite acceder a una especie de tiempo oblicuo. No creo que el tiempo mesiánico, el aceleracionismo o la ontología funcionen. Se trata de estéticas temporales anticuadas, ¿no? Entonces, bueno, cuando de repente digo, uy, la ontología es una estética temporal anticuada, ¿no? Como vamos a ver por qué ella propone este tiempo oblicuo o este tiempo, llama tiempo K, ¿no? Tiempo de la ketamina. El tiempo oblicuo parece más acorde a lo que buscan o experimentan las personas a mi alrededor. No es del todo ajeno al tiempo trans, porque muchas personas trans no aspiran a vivir mucho tiempo y eso te da una percepción muy distinta de la temporalidad, ¿no? Yo creo que aquí alguien trae algo muy interesante de qué cuerpos, qué experiencia de vida y en base a qué marcos temporales nos damos, en base a los privilegios también cuerpo-temporales que tenemos. Y probablemente en ese sentido Fisher habla de un tiempo aún mesiánico, ontológico, ¿no? Y en este sentido Mackenzie Work habla más de este tiempo ketamínico, que es un tiempo de la disociación, ¿no? Que también yo creo que se puede cuestionar muchas cosas de Mackenzie Work, porque creo que no podría entender la ontología de otra forma, que seguro que le podría interesar, porque también la comunidad y la cultura trans tienen pasados que no pudieron ser y legados que pueden reactivar y en términos derridianos, ¿no? Muertes a los que tienen que ajusticiar, pero bueno, como sigamos un poco con Mackenzie, ¿no? Dice, hay algo demasiado retro en el deseo del comunismo, como si no hubiera sido ya derrotado una y otra vez. Es un deseo de vivir un futuro de un pasado que la historia pasó por alto. Es decir, es como intentar reactivar un pasado que ni siquiera en su propio pasado pudo ser, dejando su cicatriz. Y entonces yo creo que hay una cosa muy importante, es que para Mackenzie hay una mutación del capitalismo y que de alguna forma Fisher está funcionando desde un paradigma mucho más clásico del capitalismo, ¿no? Y ella habla del capitalismo mutó, como lo haría un virus en algo peor. El deseo de comunismo es un deseo sin presente, un sacrificio de la vida de la hora a un tiempo que no llegó y que ahora nunca podrá llegar. Es un Dios que murió al que todavía lloro.
En este siglo, haber sido comunista, incluso un comunista extraño, es pertenecer a un pueblo derrotado, ¿no? Y aquí yo también podría como apuntar que quizás cuando Fischer está hablando de comunismo, estamos más hablando de comunalismo, ¿no? O algo parecido al comunalismo y no tanto a la cuestión histórico-político del comunismo. Y aquí, bueno, también Mackenzie, pues, como no va a haber respuesta, pues puede, como de alguna forma, como ser más crítica, ¿no? Y se sigue preguntando, ¿qué se puede seguir compartiendo entre humanos y máquinas, entre humanos y humanos? Yo ya no lo llamaría comunismo. He perdido la fe en todo eso. La palabra femunismo la he sacado de un meme que me parece adecuado, ¿no? Y esto era esta imagen. ¿Qué es este? Ay, no sé cómo se hace. Bueno, da igual. Eso sí. ¿No? Y describe el meme. Dice... El meme muestra lo que creo que es una mujer sosteniendo en alto una hoz cruzada con una varita mágica Itachi. Es la reina de los vibradores. Te excitará cuando nada más lo haga. Te golpeará como ningún martillo. Es el tecno de los orgasmos. El feminismo es una sustracción. Un reparto que incluye a la máquina, pero no a la masculinidad cis-hetero, técnicamente obsoleta, ¿no? Me parece muy interesante esta idea de la sustracción, ¿no? Y ella habla del feminismo como un comunismo de la carne, ¿no? Y dice, ¿podríamos articular un discurso sobre la feminidad, sus diversas expresiones y formas de solidaridad en torno a ella? Y este es el proyecto que con esa pregunta habla de la idea de este feminismo o este comunismo de la carne, ¿no? Entonces, en este texto de Rabin, luego al final tiene como una especie de vocabulario donde explica los conceptos que va usando, ¿no? Y entonces lo he traído y lo he medio traducido y dice, feminismo, estado colectivo que emerge de una situación construida en la que la masculinidad que se expresa como dominación se sustrae como técnicamente obsoleta. Se consigue en parte mediante la discriminación reparadora. No tiene continuidad necesaria ni relación con futuros deseados y solo aparece momentáneamente, ¿no? Es como en toda esta propuesta al final lo que hay también es otra defensa de una temporalidad que no es una temporalidad lineal, que no es una temporalidad histórica, que no es una temporalidad mesiánica, sino que son, digamos, ¿no?, que aparecen momentáneamente estos destellos, donde las chicas de todo tipo se divierten, donde el rave space, ¿no?, el espacio de la rave, el espacio del delirio, la euforia y la xeneuforia, ¿no?, que es otro concepto que introduce, pueden ocurrir entre ellas. No es utópico, ya que puede salir mal, ¿no? Entonces también una perspectiva un poco más contradictoria y no tan como purista de lo que puede ser como una política radical. Y ahora continúa, dice... hay chicos, ¿no?, en el feminismo ketamínico, tanto cis como trans, ¿no? Son chicos que sí se dejarían, ¿no?, follar por el beat, por el ritmo. No son chicos de estos que están sentados de pie en la rave o que no se mueven, que no bailan, que están mirando el móvil, que están criticando la técnica del DJ, ¿no? Son chicos que se pueden disociar y que pueden salir de su propio cascarón de sus cuerpos y que pueden disociarse de su masculinidad, ¿no? Y que no se arrepienten de entrar, ¿no?, digamos, en este túnel. Y aquí dice algo que a mí me parecía muy bello, ¿no?, que es como deseo que Mark se hubiese unido a nosotras, ¿no? Y aquí me parece que hay una cosa muy bonita del diálogo, donde, bueno, es una forma de criticar asumiendo que probablemente Fischer también en su propio cascarón, ¿no?, le faltaba como salir de su propia masculinidad para darse cuenta de que a lo mejor estaba todo el rato como generando aún un marco de análisis que uno no estaba atendiendo a las mutaciones del capitalismo del siglo XXI y que al final sí que caía en cierta nostalgia por ser una subjetividad, un cuerpo, un marco temporal, un marco político que estaba desatendiendo otras realidades que sí estaban generando marcos radicales de experimentación y de vida, pero que simplemente no eran el cuerpo privilegiado que hasta entonces había formado parte de la historia, ¿no? Y entonces dicen luego, el espacio de la posibilidad radical podría estar realmente con nosotras, los vampiros y otros monstruos en el tiempo ketamínico de la noche, que no somos ajenos al proletariado, sino que somos siempre la parte de él suprimida para cimentar la identidad del trabajador en la subsunción a la familia, la nación y el Estado. Nosotros somos los que teníamos no solo una teoría, sino un arte de la feliz de la carne, de cómo situaciones podrían construirse para estilizar encuentros fortuitos de carne, tecnología, sonido y química. Somos las que hackeamos nuestros cuerpos, ¿no? Y antes recordábamos el hackeo metafísico, que es un hackeo de conciencia, ¿no? Como que hay mucha referencia mucho más al marco de la concepción y de lo mental que lo corporal, ¿no? Cada una según sus necesidades, ¿no? Somos las que hackeamos nuestros cuerpos, cada una según sus necesidades, rechazando la coartada de la naturaleza como máscara de una mera norma arbitraria.
Somos las feministas, aprendiendo que las situaciones en las que podemos juntarnos, en las que podemos desprendernos de nosotras mismas como propiedad privada, en las que podemos dejarnos follar por ritmos, son aquellas en las que los chicos no son los únicos los que hablan. Las personas trans no somos las únicas que disociamos, pero nos suele dar muy bien, ¿no? Porque al final ella, frente a, digamos, que esta especie de los efectos que podría tener el ácido de expansión de conciencia, de alteración perceptual y visual y temporal, lo que interesa a la ketamina como un anestésico disociativo, ¿no? Y al final también ahí relaciona como, digamos, la disforia o la disociación de un cuerpo, una realidad trans, con la capacidad de disociación que produce la ketamina y que se produce en un contexto también de rave y de música, ¿no? Entonces, somos un tipo de personas que necesitan no estar en el cuerpo ni en el mundo. El cuerpo nos sienta mal, el mundo nos trata mal. La disociación puede ser debilitante y a veces no. Yo solía escribir mucho en estados disociados. Luego hice la transición y no podía escribir en absoluto. Y aún así necesitaba disociarme. Me sentía mejor estando encarnada, pero el mundo no me lo permitía. Así que iba a raves. A veces la rave disuelve el cuerpo, el cerebro en el cuerpo, el yo líquido se evapora en un núcleo caliente de éxtasis para ser presionado y empujado por el sonido, por ese otro cuerpo gloriosamente caliente. A veces hay como un túnel rave, ¿no? Un estado disociado en el que me resulta más fácil entrar. No estar ahí en absoluto, sin yo, sin cuerpo. Y a veces se apodera de mí la xeneuforia, una extrañeza química cubierta de tentáculos retorcidos, ¿no? Y entonces habla del tiempo K, que sería lo que la situación construida de una rave pretende generar, ¿no? Un tiempo K es un tiempo máquina amplificado hasta el momento en que se separa la duración y se lleva el cuerpo hacia los lados, posiblemente hacia el éxtasis, el espacio rave, la xeneuforia u otras estéticas aún sin nombre, sin memoria y ni expectativas. Un tiempo disociativo, un tiempo ketamínico. Los momentos del tiempo K parecen mezclarse con el continuo rave, ¿no? Y para terminar, dice, ¿no? Mientras que el LSD de alguna forma, y aunque esté de vuelta, es un viaje más solitario, contemplativo y mental, y apunta a otro lugar que para ella que no son las prácticas raves colectivas, ¿no? Dice, bien, ¿no? Sigue con tu búsqueda, pero solo tiene un tenor romántico que quizás no sea el desvío hacia el pasado que la mayoría de los ravers desean, ¿no? Y entonces vuelve a hablar de esta idea del tiempo K, es el tiempo del keyhole, ¿no? Del tiempo del agujero de la ketamina, que está plegado en la duración. Es un tiempo que solo ocurre en la rave, que no es un tiempo mesánico, es un tiempo inminente. Es un tiempo, no es de duración, que sería el otro romántico del tiempo máquina. Es más bien un tiempo de máquina amplificado hasta el momento en que se separa de la duración y lleva al cuerpo a un tiempo oblicuo, un tiempo lateral, sin memoria ni expectativas, sin historia ni deseo. Un tiempo disociativo, un tiempo transexual, un tiempo de ketamina. Es un tiempo pulsional, un tiempo sin deseo, pero que folla, ¿no? Y es como un poco la definición del tiempo y del feminismo ketamínico, ¿no? Entonces, bueno, para terminar quería un poco, no tanto entrar a poner a diálogo y complejizar, porque, bueno, eso ya tengo que estudiar más. Pero, bueno, como sí traerlo así como que me parece muy bonito lo que hace como Work con respeto hacia el trabajo de Fischer y seguir pensando y produciendo un poco desde los marcos que él hacía, ¿no? Y esta traducción del comunismo ácido al feminismo ketamínico, ¿no? Y ese deseo deseo que Marc nos hubiese acompañado, pues bueno, me parece como un buen homenaje. Y con esto ya sí que termino la sesión.